Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Te voy a contar un secreto que te va a encantar. Las Islas Galápagos son manabitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Son manabitas porque constituyen una extensión geológica de la provincia de Manabí hacia el mar, ¿no? Hacia occidente. Que toma la forma de la cordillera de Carnegie, que es una cordillera submarina que, bastante avanzadas a 525 millas de distancia de Manabí, forman las Islas Galápagos. Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancar, Calipto, McCormick, Policentro, Produbanco y Maggi. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos acá a ¿Qué pasa con Mariela? Estamos en Radio Fuego 106.5 como siempre. Y también todas las extensiones digitales a través de marielatv.com. Nos escuchan, aquí hay un recordito azul, hacen clic y ahí escuchan la radio, si no se bajan el app de Fuego, tanto en Android como en iOS. También estamos en redes sociales, así que en todos lados nos ven alrededor del mundo en digital. Y bueno, tuve el gusto de tener a Marcelo Larrea, periodista y activista político, que está el día de hoy con nosotros para tratar un tema que es de interés nacional. Marcelo, bienvenido. Gracias por estar, licenciado, perdón. Gracias por estar acá. Gracias por compartir con nosotros este momento. Nos gustaría que un poquito nos cuentes la problemática que está viviendo el Ecuador en relación pues, a los barcos que están instalados en este corredor internacional pues entre Galápagos y el continente, entre Ecuador, ¿no? Ecuador continental. Bueno, muy grato estar contigo en este prestigiosísimo programa. En primer lugar, una alegría poder compartir contigo y con la distinguida audiencia de Mariela estos temas sustantivos que preocupan al país entero. En realidad, la operación de esta flota pesquera de 260 barcos chinos es una operación de una enorme magnitud. Hay quienes sostienen que cada uno de los buques puede tener un radio de operación de 100 millas por el tipo de artes de pesca que utilizan, lo que implicaría que podrían estar abarcando una operación de 26.000 millas. Y esa es realmente una dimensión extraordinaria. No solamente es la dimensión de los buques, que como ya algunas fotos satelitales lo revelaron hace algunos años, tendrían una extensión equivalente a lo que es la provincia de la provincia de Guayas y la provincia de Santa Elena juntas, sino que además el radio de su operación pesquera es realmente devastador. Esto está conmoviendo por fin a la sociedad ecuatoriana y al mundo por el grave riesgo que están corriendo nuestras especies marinas, algunas de ellas en procesos de extinción. La pesca del tiburón esperanza, el tiburón ballena, es hermoso tiburón ballena, revela que efectivamente es han estado operando en lo que es nuestro histórico mar territorial, que ahora le llaman las 188 millas de zona económica exclusiva. Claro. Marcelo, te escucho poco. ¿Me puedes hablar un poco más alto y más cerca del micrófono, por favor? Ya. ¿Ahí? Ok, perfecto. Ahí, ¿cómo está el sonido? Acércate a la cámara. ¿Ya? Nadie te va a hacer nada. A ver, esta lucha que tú has tenido con el tema de los barcos, yo creo que ya tienes algunos años en esta lucha y de hecho, pues tengo entendido que los barcos están allí hace bastante tiempo. Bueno, en realidad sí, yo he estado defendiendo los derechos históricos del Ecuador sobre su mar territorial toda la vida prácticamente, y en oposición a la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR. Cuando la presencia de estas gigantescas flotas pesqueras ocurre a partir de la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR. No ocurría antes porque el Ecuador ejercía su soberanía territorial marítima sobre 200 millas. ¿En qué año fue la adhesión a la CONVEMAR? En el año 2002. El problema es que la CONVEMAR reduce nuestro mar territorial de 200 millas a 12 millas. ¿Y cómo nadie se entera? ¿Cómo nadie se entera? A ver, empecemos sabiendo que nuestra extensión territorial de mar, nuestra extensión de mar es mayor que nuestra extensión de tierra, ¿cierto? Así es, el Ecuador tiene más de 1.200.000 kilómetros, en términos históricos, ¿no? Más de 1.200.000 kilómetros de mar territorial, que comprende las 200 millas de mar continental, las 200 millas de mar de Galápagos
y el corredor que separa las dos, porque Galápagos está a una distancia aproximadamente de 525 millas del territorio continental. Pero sobre ese corredor, al que tú hacías referencia al inicio de la entrevista, el presidente Febres Cordero estableció plena soberanía en el año de 1986, mediante un decreto ejecutivo que está vigente, que no ha sido derogado y que tampoco ha sido impugnado en la legislación internacional. Por eso sostenemos que el territorio ecuatoriano continental e insular es único e indivisible. Lamentablemente, este proceso de adhesión a la CONVEMAR, que se hizo violando 12 artículos de la Constitución, implicó una mutilación territorial de 1.064.000 kilómetros cuadrados de extensión, la mayor mutilación territorial que haya sufrido el Ecuador desde 1830. ¿Con qué fin se hizo? Marcelo, ¿con qué fin se hizo esta adhesión a la CONVEMAR del año 2012? Bueno, fundamentalmente para favorecer este tipo de intereses pesqueros. Y a mí me correspondió intervenir en la sesión de la Asamblea Nacional en mayo del año 2012, y ahí denuncié que la adhesión a la CONVEMAR tendría como efecto transformar a nuestros mares en el terreno de batalla de grandes flotas pesqueras de todo el mundo, disputándose la enorme riqueza de nuestra riqueza ecológica extraordinaria, que además es una riqueza única en el mundo, y tal vez la más importante del mundo, porque el Ecuador es el mar del centro del mundo. En nuestras aguas convergen la corriente de Humboldt, que viene del sur, la del Niño, que viene del norte, y la corriente de Cromwell, que es una corriente del centro del mundo, del paralelo cero. Yo he planteado que debería llamarse corriente de Quito, porque ese es el nombre natural que debe tener. Quito significa centro del mundo, ¿no? Y en consecuencia, la confluencia de estas tres corrientes hacen de nuestro mar un mar con una extraordinaria diversidad genética. Tanto que tenemos lo que tenemos en Galápagos, tanto que tenemos las maravillas que tenemos en Galápagos. Pero además, no solamente a nivel de diferenciación de las especies, sino además con una profusa capacidad de producción de las especies. Por lo tanto, ahí hay miles de millones de peces que están produciéndose todos los años y que ahora están siendo depredados por las operaciones de esta flota china y de otras flotas extranjeras que también, gracias a la CONVEMAR, pueden tratar de meter la mano en nuestras aguas territoriales históricas. O sea que desde el año 2012 está esta flota allí, o la flota se instaló años después. No, porque yo tengo la información, Marcelo, de alguien que vive en Galápagos, que me dice que están instalados allí hace más de 4 años. Sí, efectivamente. ¿Eso es correcto? Sí, posiblemente hace más de 4 años, y 6 o 7 años u 8 años están trabajando, ¿no? Son flotas pesqueras gigantescas, ¿no? Que por lo menos hacen 4 incursiones al año, cada 3 meses, y una incursión de una flota de estas, ¿qué significa? Significa que estas flotas, por su extraordinaria magnitud, son buques que pueden tener entre 10.000 y 30.000 toneladas. Si hablamos de una flota de 260 buques, implica que esa flota, en el menor de los casos, podría pescar 2.600.000 toneladas, y en el techo 7.800.000 toneladas. Cada millón de toneladas tiene un costo de por lo menos 3.000 millones de dólares. Es decir, el Ecuador está siendo perjudicado en cifras que están sobre los 7.000 millones de dólares y que pueden llegar a los 24.000 millones de dólares. Si eso ocurre 4 veces al año, estaríamos hablando que el Ecuador tiene un perjuicio que va sobre los 20.000 millones de dólares y que puede llegar a los 100.000 millones de dólares al año en depredación pesquera. Esa es la gran magnitud de lo que estamos viendo. Y lamentablemente no hay conciencia sobre eso. Y no hay conciencia jurídica, además, sobre la historia jurídica del Ecuador en el tema marítimo. El Ecuador es un país pionero en legislación marítima en el mundo. En la década de 1830, el Ecuador estableció su soberanía territorial marítima y territorial sobre las Islas Galápagos, bajo el concepto de que se encuentran en las aguas adyacentes al territorio continental. Okay. Te voy a contar un secreto que te va a encantar. Las Islas Galápagos son manavitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Son manavitas, porque constituyen una extensión geológica de la provincia de Manabí hacia el mar, no hacia occidente. Okay. Toma la forma de la cordillera de Carnegie, que es una cordillera submarina que
bastante avanzadas, a 525 millas de distancia de Manabí, forman las Islas Galápagos. De manera que el Ecuador tiene derechos geológicos sobre las Islas Galápagos. También por eso también pueden ser tan telúricos Manabí y Galápagos. Claro, constituyen la misma formación geológica. Y ese es un fundamento sustantivo para nuestro pleno ejercicio de la soberanía territorial sobre esas 525 millas de años. Esa es la realidad. Yo sostengo que la famosa cordillera de Carnegie no debería llamarse cordillera de Carnegie, sino cordillera de Manta, precisamente porque es la continuación de la provincia de Manabí hacia el mar Pacífico. Se le agradece, licenciado. Ahora, ¿por qué el tema se agitó tanto en estos momentos? Habiendo sido un problema, Marcelo, que nació en el año 2012 y que realmente se habló poco. Yo me acuerdo haberlo releído en redes, creo haberte leído también a ti en algún momento, pero ¿por qué ahora se ha agitado cuando esto ya tiene prácticamente, 8 años, ¿no? 8 años, claro que sí. Bueno, felizmente ahora ya ha existido un crecimiento. Nunca es tarde. ¿No? Sobre este tema, pero lo hemos venido denunciando sistemáticamente. Ya en el 2012, como te contaba, yo denuncié en la Asamblea Nacional que la adhesión a la CONVEMAR traería estas consecuencias. Sí, pero no tuviste la misma repercusión. O sea, yo entiendo. Ahora, claro, la depredación es de tal magnitud que la sociedad ecuatoriana empieza a despertar, empieza a interesarse, empieza a preocuparse sobre su mar, y esto ha permitido que empiece a generarse un movimiento en el país que demanda la denuncia de la CONVEMAR, el restablecimiento de nuestros derechos históricos sobre nuestro mar, y que el Ecuador juegue un papel fundamental en el mundo, no solamente en América, respecto a los derechos marítimos, porque siempre lo jugó. Esto no es ninguna novedad. El Ecuador no nació con la CONVEMAR. Claro, lo que pasa es que hay gente que podría creer, y por eso son importantes estas entrevistas, que esto es un tema romántico, ¿no? Ay, no, es que el mar es mío, está así. No, el tema es económico, y no solamente económico, Marcelo, el tema es de la falta de riqueza marítima y marina que van a tener los pescadores de Galápagos. Realmente las personas que salen en sus fibras, como lo llaman ellos, no van a encontrar peces, y la pesca se va a acabar. Y eso va a pasar probablemente entre América Central y América del Sur, y tal vez hasta el Pacífico, porque nadie va a estar exento de que eso le pueda pasar en cualquier mar territorial o cerca de él. Efectivamente, no es un problema de orden romántico, es además un problema de carácter histórico. El Ecuador ha escrito páginas notables de su historia sobre el tema. Ahora mismo refería que en el gobierno de Eloy Alfaro, él tuvo una enorme presión para vender las Galápagos de Estados Unidos. Fue tan grande la presión que Alfaro, que no era un mameluco ni un mamarracho, tuvo que convocar a una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano soberanamente el que decida sobre esta petición de Estados Unidos. Y el pueblo ecuatoriano, naturalmente, ratificó la soberanía plena del Ecuador sobre las Islas Galápagos y el hecho de que no son negociables. Pero el argumento que utilizó Estados Unidos en esa época fue que las Galápagos eran muy ricas. ¿Sabes en qué? En mierda de pájaro. Y entonces, en realidad, era bono. Claro, en realidad lo que ellos conocían es que este es el mar del centro del mundo y es el mar más rico del mundo. En consecuencia, eso es lo que nos querían comprar. Pero desde Alfaro hasta la actualidad, el Ecuador ha tenido una historia extraordinaria. En 1947, el presidente Velasco Ibarra expulsó a las bases militares de Estados Unidos en Salinas y en Baltra. En 1952, el gobierno ecuatoriano, entiendo que era el gobierno del presidente Galo Plaza, suscribió el Tratado del Pacífico o Declaración de Santiago conjuntamente con Perú y Chile. Y muy importante. Las 200 millas de mar territorial. En 1956, ese tratado fue registrado en las Naciones Unidas y sujeto a la impugnación mundial, con el propósito de que adquiera legitimidad y legalidad mundial. Fue sujeto a esa impugnación mundial durante 10 años. En 1966, el Tratado del Pacífico, Declaración de Santiago, adquirió esa calidad en la legislación internacional. Entonces, el presidente Clemente Yerovi Indaburo dio por terminado el modus vivendi que había establecido la dictadura militar
para permitir a buques norteamericanos pescar en nuestras aguas territoriales, aspecto que fue rechazado en el gobierno precedente de Carlos Julio Arosemena Monroy. Carlos Julio Arosemena, que la Marina en la época que él era presidente de la República capturó a varios buques estadounidenses pescando en nuestras aguas territoriales. Esos buques fueron detenidos, naturalmente, y Carlos Julio renunció a un crédito del Fondo Monetario Internacional porque pretendieron imponer como condición para el desembolso de $40 millones el que devuelva los buques sin que sean sancionados por haber obrado ilegalmente en nuestras aguas. Y luego vino la guerra del atún en el gobierno del presidente Blas Tobar. El Ecuador capturó 154 buques de Estados Unidos y ganó en los organismos internacionales el fallo a favor de nuestra soberanía territorial marítima de 200 millas. De manera que toda esta historia es sepultada con la adhesión a la CONVEMAR. Incluso, claro, el decreto del presidente Febres Cordero de 1986. El problema es que en derecho no hay ninguna norma jurídica que pueda tener efecto retroactivo. Una norma jurídica adquiere vigencia cuando se expide y su aplicabilidad tiene lugar a partir de la fecha que se expide, no antes. Y la CONVEMAR empezó a negociarse en el año 56, pero recién adquiere eficacia jurídica en el año 94. De manera que el decreto de 1986 está vigente, de manera que el Tratado del Pacífico está vigente, de manera que la soberanía territorial marítima de Ecuador sobre nuestros mares y sobre las Islas Galápagos están vigentes porque datan de 1830, más los años precedentes. Yo me refiero solo a la historia del Ecuador. Eso es lo que está en disputa y ese es el punto de partida para que el Ecuador pueda generar una política que fortalezca la actuación de nuestra marina en nuestras aguas. ¿Sí? Nuestra marina va con facultades disminuidas a operar en la zona económica exclusiva, como se denomina ahora en el contexto de la CONVEMAR, a las 188 millas adyacentes a las apenas 12 millas de mar territorial que nos dejaron, ¿no? Es evidentemente que va muy debilitada. Otra cosa es que la Marina pueda operar con todos los derechos de soberanía territorial sobre esas. Claro, dicen que la CONVEMAR es la Constitución de los mares y es una constitución que tiene una cantidad de conceptos jurídicos absurdos. Por ejemplo, la CONVEMAR establece la soberanía limitada. Eso es un contrasentido, ¿no? Porque la soberanía es la autoridad, el dominio pleno y absoluto sobre ella. Si es pleno y absoluto, no puede limitarse. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de que, y ese fue el argumento que utilizó Rafael Correa cuando yo cuestioné severamente su adhesión a la CONVEMAR, él decía que no es que perdíamos 1 millón de kilómetros cuadrados, sino que íbamos a ganar más de 100.000 kilómetros cuadrados porque se iba a extender la plataforma continental. Y aquí hay varios problemas. Primero, la CONVEMAR reconoce esta soberanía limitada en la plataforma continental solo en la plataforma, no en la superficie. Por lo tanto, no establece soberanía territorial, es una soberanía limitadísima y parcial. No crece el mar territorial ecuatoriano. En segundo lugar, el argumento de Correa es falso. ¿Por qué? Porque nuestra plataforma continental del continente es de apenas 30 millas. Y por más estudios e investigaciones que se hagan, no se puede extender como chicle la plataforma continental a 350 millas. En segundo lugar, porque las Islas Galápagos no son un continente, son islas. Entonces, ¿cómo les podemos dotar de plataforma continental? De manera que si el Ecuador cumple con las investigaciones que le pide la CONVEMAR para poder documentar sus derechos sobre la plataforma continental, y supongamos que la CONVEMAR nos concede esos supuestos derechos que no tiene por qué concedernos, un convenio no es generador de derechos, ¿no? Evidentemente, nosotros tendríamos derechos sobre algo que no existe, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Por el contrario... ¿Y por qué tuvo sentido y por qué se hizo? O sea... La expresión la tenemos a la vista, porque ahí están cientos de buques, hablamos de 260 buques pesqueros chinos ahora, en otros años hemos hablado hasta de 500 buques operando en nuestras aguas. Ahí está el sentido, se liberaron las esclusas para que nuestro mar histórico pueda ser sujeto a una pesca de predadores, en lugar de que ese mar extraordinario que tenemos nos permita en primer lugar asumir la responsabilidad de proteger a la enorme maravilla de especies que tenemos en las aguas del mar de Galápagos y en las aguas del mar continental, que también son inmensamente ricas,
¿no? Claro. Ahora, Y Marcelo, además nos permitan fortalecer nuestra economía, proveyendo de recursos alimentarios fundamentales para la población ecuatoriana y además con una explotación y uso consciente de las especies, generar una línea de actividad económica ecuatoriana de gran expectativa de crecimiento. Marcelo, ya ha habido pronunciamientos, por ejemplo, China ya se pronunció y dijo que no estaba haciendo nada ilegal porque estaba dentro del corredor internacional. Y realmente, a ver, si se acoge a la Convemar y a lo que pasó en el 2012, no estaría haciendo nada ilegal estando allí, pero la actividad que está haciendo, succionando todas las especies de todos lados, sí sería ilegal. Claro, ahí hay dos elementos que son muy importantes. El Ecuador, para reclamar la ilegalidad de las operaciones de la flota china, debe denunciar a la Convemar y restituir sus derechos históricos, tanto sobre las 200 millas del continente, las de Galápagos y ese corredor de 125 millas. Tenemos una legislación que no ha sido impugnada en el derecho internacional y que ya a estas alturas no puede ser impugnada. El principio esencial del derecho es la costumbre, y esta es una nación que, por costumbre, viene teniendo un dominio sobre su mar a lo largo de siglos. Tanto que desde hace 200 años, una de las primeras cosas que hizo la República del Ecuador fue ir e izar la bandera del Ecuador en las Islas Galápagos, porque son ecuatorianas, son manabitas. Es más, tienen hasta sello provincial marcado. Exacto. Entonces, sí creo. Entonces, tú tienes aquí estos elementos sustantivos que tienen que ser protegidos. Lo otro, esta línea de adhesión a la Convemar puede favorecer a los intereses de grandes transnacionales de la pesca, que siempre han estado rondando por el país y que obviamente han rondado también por nuestras aguas territoriales por la enorme riqueza que existe. Por lo tanto, lo que estamos planteando a la sociedad ecuatoriana es que tome conciencia de que hubo efectivamente una mutilación territorial, de que aquella declaración de que vamos a ampliar nuestra capacidad territorial a 350 millas no tiene sentido, es absurdo. ¿Se puede llevar a cabo la adhesión a la Convemar del 2012? Se puede denunciar. Las naciones tienen derecho a adherirse a los convenios internacionales y a separarse de los convenios internacionales. El Ecuador se adhirió violando la Constitución a la Convemar en el año 2012 y puede denunciar. Es un derecho soberano. Según la Convemar, que es una supraley autoconsiderada como tal, por quienes la escribieron con un desprecio a la historia jurídica del mundo, solamente lo podría hacer dentro de 10 años, si no ya sería una especie de preso de la Convemar. Pero ninguna nación soberana puede aceptar una disposición de esa naturaleza. El Ecuador puede denunciarla y debería hacerlo inmediatamente. Pero ¿lo está haciendo ya? ¿Qué acciones se están tomando? Hay varias propuestas. Ahora que por fin empieza a despertar la conciencia sobre la gravedad de la mutilación territorial que sufrió el Ecuador, es ya un momento en el cual tenemos que reflexionar cuál es el camino para que el Ecuador denuncie a la Convención. Lo honesto, lo lógico, lo decente, lo digno sería que el gobierno del Ecuador, la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, asuman esa iniciativa de oficio. Si no lo hacen, nos tocará hacer a los ciudadanos. Y a lo mejor hay que demandar la inconstitucionalidad de la adhesión a la Convemar ante la Corte Constitucional, y incluso en Guayaquil, un distinguido abogado, Alfonso Ortiz Bilbao, ha planteado que vayamos a una consulta popular para que el Ecuador decida si quiere o no quiere tener sus 200 millas de mar, si quiere o no quiere tener su 1,000,000 y pico de kilómetros cuadrados de mar territorial, si quiere poner o no en riesgo a las maravillosas especies de las Galápagos, si quiere o no poner en riesgo la soberanía sobre las Islas Encantadas. Ahora, Marcelo, también Estados Unidos se ha pronunciado sobre este tema y da su total respaldo al Ecuador. Bueno, Estados Unidos no se ha adherido a la Convención, ¿no? No se ha adherido, pero se ha pronunciado respecto al problema que está teniendo ahora el Ecuador. No sé si lo leíste. No conozco exactamente. Sí, pasó ayer. ¿No? Qué bueno, me alegro muchísimo. Ese es un tema importante. Estados Unidos debería adherirse al Pacto del Pacífico, al Tratado del Pacífico. Varios estados de Estados Unidos tienen 200 millas de mar territorial declaradas formalmente, su soberanía sobre 200 millas de mar territorial. Los estados están en la costa del Pacífico Norte. Y el Tratado del Pacífico, ese es el planteamiento que he venido haciendo desde hace algunos años, y que cada día empieza a adquirir una mayor relevancia y proyección, pero
no es un planteamiento mío, sino un valor secundario, es que todos los países de América Latina que están siendo víctimas de estas pescas depredadoras, como Argentina, Brasil y Uruguay, deben adherirse al Tratado del Pacífico, y lo mismo los países de África. Senegal se queja de que le roban unos 2.000 millones de dólares al año por esta pesca depredadora. Tal vez la cifra es más alta. Pasa en todos lados. De África están sufriendo lo mismo. Entonces, la reivindicación de la soberanía territorial marítima de los países ribereños no solamente es una bandera ecuatoriana, es una bandera de todos los países del mundo que requieren proteger sus mares históricos y suprimir este tipo de operaciones pesqueras ilegales. Me quedó una brecha en tu pregunta sobre la ilegalidad de las operaciones de China. Ellos declaran que están pescando en aguas internacionales, ¿no? Porque ellos se acogen al concepto de la CONVEMAR de que la zona económica exclusiva son aguas internacionales. Y es obvio que son aguas internacionales. Si ningún país tiene soberanía territorial marítima sobre esas aguas se transforman en aguas internacionales. Y así lo dice expresamente la CONVEMAR. La zona económica exclusiva simplemente le da al Estado ribereño unos ciertos privilegios en relación a los otros países dentro de esas aguas, pero no le otorga soberanía territorial. El problema de fondo, para que nuestra Marina pueda actuar como debe actuar, para que el país pueda reconstruir su territorio marítimo, es denunciar a la CONVEMAR y restablecer la soberanía sobre las 200 millas. Pero hay otras causales de ilegalidad en la pesca china. Son buques que no están bajo el control de nadie, ¿no? Que hacen lo que quieren, que pueden estar pescando no solamente calamares, sino tiburones. Ya en el año 2017, el único buque que ha sido capturado en este periodo era un buque chino que tenía más de 7.000 tiburones adentro. Y cuando estamos hablando de una magnitud de pesca de millones de toneladas, estamos hablando de la perspectiva de que pueden estarse sacrificando decenas de millones de tiburones, lo cual es gravísimo porque el tiburón está en la cúspide de la escala alimentaria de los mares. Es el hospital de los mares, es la clínica de los mares. Y la depredación de tiburones tiene un efecto negativo en la acidificación de los mares, en el crecimiento de los índices de morbilidad y mortalidad de las distintas especies marinas y finalmente lesiona gravemente el ecosistema. Por lo tanto, este es un tema de vida o muerte. Y siendo el Ecuador, yo les llamo el mar matriz del mundo, esto tiene consecuencias para todo, ¿no? Porque aquí las ballenas no es que vienen aquí a seguirse, a jugar cuando vamos a ver en la costa. Las ballenas son ecuatorianas, se aman en el Ecuador, nacen en el Ecuador, se aparean en el Ecuador y nacen en los mares del Ecuador, porque este es el mar matriz de los mares del mundo, por ser el mar del centro. Y aunque los ecuatorianos no queramos reconocerlo, nosotros somos la nación del centro del mundo. Así es. Para finalizar, Marcelo, ¿crees que sea fácil sacar a los barcos chinos de allí? Teniendo, pues, obviamente, negociaciones con China de otro orden, y pues el hecho de que China no se quiera ir porque son aguas internacionales, bueno, ¿quién los va a sacar? No es nada fácil, ¿no? En la vida nada es fácil. Una operación de acuerdo. Esta es de una gran complejidad. Pero el Ecuador tiene un camino. Y ese camino es la denuncia de la CONVEMAR, el restablecimiento de su histórico mar territorial, el desarrollo de una estrategia internacional para unir a los países del mundo en la protección de los mares, no subordinándose a la CONVEMAR y a la piratería de los mares, sino estableciendo los derechos soberanos de las naciones sobre sus aguas territoriales. Este es el camino hacia adelante. Llevará algún tiempo, no será cuestión de soltar y hacer botellas, pero hay que llevarlo adelante. Y además, aquí se abre una expectativa importante para el sector productivo. Los chinos hacen estas pescas masivas, y no solo ellos, sino otras flotas pesqueras, precisamente porque tienen demanda de proteína de origen biológico. Claro. Hay una gigantesca demanda que puede ser promovida por una actividad productiva seria que garantice los equilibrios del ecosistema marino, que pueda generar piscifactorías que permitan producir lo que se necesita y que regularicen el mercado de peces en el mundo. Y para la economía ecuatoriana esto es un elemento muy importante. Actualmente el sector de la acuicultura y de la pesca ecuatoriana genera más de 6.000 millones de dólares al año y podría generar decenas de miles de millones de dólares al año, creando empleo,
mejorando las condiciones de vida de la población y sin depredar a nuestros mares y sin destruir las Islas Galápagos, sin enajenar nuestra soberanía territorial. Legislándolo, claro que sí. Mira, lo vieron los chinos y no lo vimos nosotros, Marcelo. Estás proponiendo una nueva forma de producción y entonces uno se dice, bueno, ¿y nosotros por qué no nos dimos cuenta? A pesar de que hay muchas empresas atuneras y otros tipos de empresas, pero eso también te pone a pensar de cómo estamos actuando como país, ¿no? Y como entes productivos. Sí, mira que los elementos a los que hago referencia son elementos de carácter histórico que no están en la conciencia. No te escucho. Los elementos a los que hago referencia, ¿no? Son elementos que no están en la historia de la conciencia de los ecuatorianos. Por ejemplo, el tema de que las Galápagos son una continuidad de Manabí. De Manabí. Lo voy a tomar en cuenta. De la cordillera de Carles y debe llamarse cordillera de Manta, ¿no? Y que sobre la cual hemos ejercido soberanía sobre cientos de años. ¿No? Es la señorita esta Condemar del año 2012 que nos puede decir, no, esta no es de ustedes, nada de eso, ¿no? El tema de toda la historia que hemos llevado adelante. El Ecuador es un país pionero en el derecho marítimo. En la década de 1830, el Ecuador ya estableció el principio de que la delimitación territorial marítima procede por la línea del paralelo. En muchos aspectos nosotros desconocemos la extraordinaria riqueza de nuestra historia, ¿no? Y realmente somos un país con una historia realmente espectacular, con episodios heroicos y valiosísimos que han innovado el mundo. Lo mismo en el derecho de las mujeres. Los derechos de las mujeres empezaron a construirse aquí con la Revolución de Alfaro, no nos olvidemos de eso, ¿no? Y han marcado un norte, una luz, un horizonte, un sur en la evolución de los derechos de la sociedad humana durante el último siglo, y lo ignoramos. Eso no puede ser. Entonces es hora de volver los ojos. De despertar a la conciencia. ¿Tú crees que hasta el último ecuatoriano vaya a estar de acuerdo en defender este mar territorial que nos pertenece? ¿Hasta el último ecuatoriano? Eso es lo que deberíamos esperar, ¿no? Lamentablemente, el Ecuador ha sido víctima de muchas traiciones a la patria, y la adhesión a la CONVEMAR es una traición. Es una traición a la patria que ha implicado una mutilación territorial de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y eso es absolutamente inaceptable. No hay ningún estudio que pueda justificar un acto de esa naturaleza. Por lo tanto, creo que es muy importante trabajar en la conciencia de la sociedad ecuatoriana, de nuestros derechos, de todos. Son derechos de una minúscula oligarquía dedicada a los temas marinos o turísticos marinos, sino que son derechos de los 17, 18, 19 millones de ecuatorianos que somos los que vivimos en el continente, los que viven en Galápagos y los que, víctimas del desastre bancario de fines de la década 90, se han regado por el mundo. Bueno, Marcelo, en realidad es una entrevista muy productiva para todos nosotros, para poder enterarnos un poco más de lo que está pasando pues, con nuestro mar territorial, porque no hay duda que es nuestro y hay que defenderlo como tal. Gracias, Marcelo, por esta entrevista. Qué gusto poder verte a través de Zoom, y pues cuídate y estaremos conversando. Una alegría estar, aunque sea virtualmente, contigo. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Puerto Limpio, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, McCormick, Policentro, Produbanco y Maggi.